Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Rogelio Barba Álvarez, soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Quiero, antes de empezar con esta pequeña disertación, quiero agradecer a la Universidad de Colima, en especial al doctor Enoc Francisco Morán Torres, por esta invitación, por esta iniciativa para platicar sobre temas relacionados al derecho penal y a la criminología. La Universidad de Colima y la Universidad de Guadalajara son universidades hermanas que trabajan conjuntamente en muchos proyectos académicos, en especial con la Facultad de Derecho, con la que tenemos una gran relación. Hace pocos meses se creó la licenciatura en criminología y estamos trabajando de la mano con el director, con el decano de esta facultad, a quien le mando un saludo. También, bueno, quiero saludar a mis alumnos de la licenciatura en criminología, a mis compañeros del claustro de profesores de la misma licenciatura y, bueno, a todos los que nos están viendo, los que se han tomado el tiempo, que hay bastante tiempo para escucharnos sobre este tema y pues ya nos veremos cuando terminemos la conferencia para preguntas y respuestas. Un saludo a todos ustedes. Bueno, primeramente me pedían sobre un tema relacionado. Yo considero que un tema muy importante hoy en día, dado los altos índices de criminalidad, pues es la relación que tiene la criminología con el derecho penal. Más sobre todo porque el derecho penal vemos que en todas las latitudes, en todos los estados, del norte a sur, en especial mi estado de Jalisco, Nuevo León, se ha legislado de una manera errónea, de una manera no muy democrática, en el sentido de utilizar el derecho penal como un instrumento de paz, como lo dice Luigi Ferrajoli. Por eso yo quiero interconectar esa relación que hay entre el derecho penal y la criminología. Es un tema provocativo en el sentido de esa interacción que hay entre estas dos disciplinas y sobre todo por pues la legislación en materia penal sin aportaciones criminológicas. Yo me anticipo y quiero formalizar que estoy trabajando desde hace algunos años de la mano de otros profesores sobre un derecho penal democrático. Un derecho penal democrático fundado en principios penales que han quedado en el olvido, que han quedado obsoletos, en el sentido de que no se ha considerado principios importantes en materia penal para la aplicación del derecho penal, pero sobre todo para las reformas. Los principios son diques que impiden que la sociedad y las dependencias y el Congreso Legislativo abuse de esa herramienta tan importante como un control social formal. Y obviamente, pues en el sentido, todo en el marco jurídico, desde el artículo 18 constitucional en relación al fin de la pena, que tiene que ver con la resocialización o reinserción social. Hablo de un derecho penal democrático, y lo tengo que decir porque tenemos el concepto de democracia en nuestra Constitución, curiosamente, en el artículo 3, fracción segunda, inciso A, que establece que será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Este concepto constitucional lo hemos abordado parte de la doctrina del occidente y del norte con la finalidad de fortalecer un código penal en el sentido de saber cuál es la naturaleza, fortalecer la función de la pena y sobre todo que sea un instrumento de paz, como lo mencionaba Luigi Ferrajoli. Entonces, de esta manera vemos cómo vamos a intentar, ¿sí? Introducir, vamos a intentar de alguna manera cómo tienen que ir de la mano estas dos grandes disciplinas que enfrentan un problema, ¿sí? Que es el problema de la criminalidad. Y sobre todo a sus operadores, la Administración de Justicia, el Poder Judicial y sobre todo, bueno, el Poder Ejecutivo, pero sobre todo el Poder Legislativo, que es quien legisla para enfrentar esos problemas que hoy tenemos socialmente en todo el país. Recordemos que el principal problema que preocupa a los ciudadanos jóvenes de entre 18 a 30 años, según las encuestas del INEGI, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito del ENVIPE, que nació en 2009, tenemos que la principal preocupación es la inseguridad. Es un reto nacional, es un reto internacional, porque colindamos con Estados Unidos, 3,000 kilómetros de frontera, en el sur con Centroamérica. Entonces, tenemos un problema nacional y un problema internacional, en el cual, pues, por el norte, pues llegan las armas, que el 80% de las armas con las que ejecutan a las personas en México provienen de allá y mucho de ese por ciento pues se ha comprado de manera legal. Esa es la gran preocupación. Entonces tenemos que la criminología nace a finales del siglo XIX como una disciplina que le va a interesar el sujeto, la persona del delincuente, para poder aportar conocimientos, para poder aportar esa interdisciplinaridad que va a servir para la clasificación criminal, que va a servir para poder establecer la responsabilidad de los delitos, y muchas de esas ideas criminológicas han quedado plasmadas en los códigos penales, ¿sí? Roxin, por ejemplo, él establece los responsables de los delitos, donde establece la diferencia entre autor y partícipe, y obviamente esa es una herencia que nos dejó la escuela positiva italiana y, por supuesto, los promotores de la criminología. Pero luego vemos cómo después de que la criminología avanza a principios del siglo XX, que se consolida como una ciencia, pues ya es necesario que esta se incorpore como una ciencia que aporte datos, que aporte conocimientos con la finalidad de la prevención, de una prevención general, de una prevención especial, y que debe ser considerada por el derecho penal. No es hasta el 17 de diciembre de 1952 en la ONU donde se invita a las universidades para que se pueda crear una licenciatura en criminología, una enseñanza alternativa con la finalidad de fortalecer esas áreas de la administración de justicia y sobre todo de la prevención del delito. Así es como nace, como decía Benigno de Tulio, una ciencia de la generosidad, que es llamada la criminología. Poco después, en el 13º Congreso de la ONU, hace algunos años, se vuelve a insistir para que las universidades puedan crear esta licenciatura en criminología, en ciencias forenses y ciencias penitenciarias. Vimos la necesidad de la Universidad de Guadalajara y
hace algunos 2 años se crea la licenciatura en criminología, que vendría a fortalecer los estudios del jurista como una licenciatura autónoma, no jurídica, pero que le interesa el fenómeno criminal. El fenómeno criminal, las víctimas, la prevención, la formación de los jueces, sobre todo también la formación de la policía, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales también en el artículo 10 transitorio establece una figura muy importante que es la policía especializada. Y bueno, toda esta necesidad que ha surgido con la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, con estas reformas que tenemos, pues vemos la necesidad de crear esta nueva licenciatura que acompañará esta terrible consecuencia que es la criminalidad, para contenerla desde otra perspectiva, no solamente jurídica, sino desde la perspectiva interdisciplinaria. Para poder relacionar el derecho penal con la criminología, pues es necesario dar un paso hacia atrás, hacia la creación del Código Penal, de la codificación en México, pero cómo es que surge. Y bueno, tenemos, por ejemplo, varios antecedentes históricos que se encuentran presentes hoy en la legislación penal mexicana, ¿no? El primer código penal conocido, pues, es el Código Napoleónico de 1810. Después nace, y es donde nosotros tenemos esa relación con España, el Código Penal Español de 1822, que es el primer código penal, y que después tuvo algunas reformas hasta llegar a 1870. El Código Penal de 1870, el español, pues fue adoptado por la mayoría de las legislaciones de Latinoamérica. México no fue un país que obvió, sino que adoptó ese Código Penal en 1871. Es decir, en 1871 muchas legislaciones de Latinoamérica adoptan ese Código Penal por su perfección, su claridad, su interdisciplinariedad, para adoptarlo en las legislaciones. Pero luego viene otra reforma, fue el Código Penal de 1871 para toda la República Mexicana. Y luego viene otra reforma muy importante, con una gran influencia italiana, que es el Código Rocco, que curiosamente está vigente y que ha habido muchos intentos de reforma, de creación de un nuevo Código Penal en Italia, pero no se ha podido porque no se ha concretado pues una propuesta consolidada. Entonces tenemos una influencia fascistoide, el Código Penal de 1930, el Código Rocco, pues también tiene una gran influencia en el Código Penal Federal y obviamente, particularmente, el Código Penal de Jalisco, el Código Penal de Nuevo León, el Código Penal de Tamaulipas, tienen un corte fascistoide, un corte en el cual pues tienen esos rasgos del Código Rocco. Se llama Código Rocco porque quien lo elabora es Alfredo y Arturo Rocco. Alfredo es el político, el guardasellos como ministro de Justicia, y su hermano Arturo Rocco pues es el científico, es el que elabora, junto con Mancini, Vicenzo Mancini, Ferri y otros juristas de la época. Vemos como Enrico Ferri, que es uno de los pilares de la criminología, también forma parte de este proyecto de Código Penal que sale a la luz en 1930, pero Ferri muere antes de ese nacimiento. Entonces, es fascistoide porque tiene, si ustedes ven el Código Penal de Jalisco, del Nuevo León, de Tamaulipas, del Estado de México, de Tlaxcala, de Yucatán, de Puebla, de Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, también Durango, Sonora, Nayarit,
tienen un corte porque se divide en dos libros, libro primero y libro segundo. El libro en España tiene 3 libros, libro primero, libro segundo, libro tercero, y en el libro tercero tiene que ver con las faltas administrativas o derecho penal administrativo. Pero en el libro segundo se encuentran los delitos relacionados a los delitos contra la Constitución, delitos contra la seguridad del Estado, que precisamente ese es el sello fascista que le interesaba a esa comunidad política en relación a la protección de bienes jurídicos más importantes para el Estado. Es decir, ¿qué le importaba a Mussolini? Pues mantener el equilibrio, mantener controlada la sociedad por medio de los delitos, y esos delitos iban a ser los primeros en el libro segundo. ¿Qué pasa con un código penal radicalmente opuesto a esta idea fascistoide, más bien a un derecho penal de la democracia, a un derecho penal de la libertad, como lo maneja Ferrando Mantovani, que tiene que ver con bienes jurídicos pues, más importantes? El bien jurídico más importante que tenemos es el de la vida, el de la integridad física, el patrimonio. Pues esa es la gran diferencia, eso es lo que marca un código Rocco y un código penal de la democracia, en el que la parte segunda van a empezar los delitos, la protección de los delitos que tengan que ver con la seguridad del Estado, y mientras el derecho penal de la democracia, el código penal de la democracia, pues tiene que ver con delitos contra la vida. Entonces, vemos que tenemos esa abrumadora legislación en México. Tenemos 32 códigos penales y 2.457 reglamentos de policía y buen gobierno. Tenemos desfasado un sistema punitivo en el pasado, con rasgos muy claros y muy acentuados en esta idea fascistoide. Tal es así que, si ustedes lo ven, pues tenemos la pena indeterminada, ¿sí? La cadena, una prisión vitalicia, que lo establece el Código Penal de Chihuahua en el artículo 127 constitucional, pero no vayamos tan lejos, porque, por ejemplo, el feminicidio en Jalisco se sanciona hasta los 70 años de prisión, que lo que vuelve una pena privativa de libertad vitalicia, en el sentido de que si una persona de 30 años comete un feminicidio, automáticamente. Pero no solamente eso, sino también los homicidios dolosos también tienen sus penas hasta los 70 años. Es decir, tenemos un sistema penal de castigo, un sistema penal retribucionista que no guarda ese equilibrio con el artículo 18 constitucional, que tiene que ver con precisamente la prevención a través de medidas penales más acordes. El principio de proporcionalidad tampoco se encuentra por ahí previsto. Por eso, pues, el tema de esta conferencia en relación pues, a esa sinergia que se tiene que buscar, a esa interacción que debe de prevalecer en un sistema democrático como el que vivimos, como lo establece la Constitución. Entonces, de ahí que pues, hemos señalado que la criminología sin el derecho penal es ciega y el derecho penal sin la criminología es estéril. De ahí, pues, que el derecho penal no está sujeta a la criminología ni la criminología del derecho penal. La criminología no es una ciencia auxiliar, sino es una ciencia complementaria, que sus aportaciones son muy importantes para la prevención del delito. Tenemos un sistema penal fundado en un draconiano principio de la intimidación por medio de la pena, como lo hemos visto. Por ejemplo, aquí en Jalisco el Código Penal tendrá 309 artículos y un solo diputado en esta legislatura, lo que va de esta legislatura,
ha reformado el 10% del Código Penal. Yo escribí un artículo hace algunos años, en el 2006, y se había reformado 150 artículos del Código Penal de Jalisco, lo que representaba la mitad. Es decir, ese Código Penal de 1930, pues ya no es el mismo, ¿no? Ha cambiado, pero solamente para crear delitos y aumentar las penas. Una lástima que el legislador utilice esa herramienta penal, esa herramienta de control social, pues demasiado dura, demasiado severa. Entonces, si vemos que la criminología es una ciencia interdisciplinaria, empírica, que lo que busca es el control social, el estudio del delito, del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento desviado, obviamente que va a aportar muchísimo, muchísimo al Código Penal, porque el Código Penal es quien ofrece el concepto de delito y nosotros, los criminólogos, con la criminología, podemos aportar muchísimo para fortalecer un derecho penal de la democracia, un derecho penal democrático. De esta manera, como saben, la criminología pues tiene un objeto de estudio bifronte, es decir, por un lado, le interesa desde el punto de vista interdisciplinario el delito, es decir, todos los delitos contenidos en el Código Penal y en las leyes penales especiales, el Código Penal, en los códigos penales y en las leyes, pero también las conductas antisociales, es decir, la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción, todas estas conductas que no son delito, pero que se acercan a una conducta antisocial. Por ejemplo, la cleptomanía, la piromanía, la prostitución, son conductas que no se encuentran en el Código Penal, aunque muchos legisladores las quisieran legislar, ¿no? Pero bueno, no se puede legislar todo, se tiene que tratar desde un punto de vista preventivo y no es el Código Penal la herramienta más eficaz para contener la criminalidad. Entonces, desde esa visión, vemos que está hipertrofiado el Código Penal, es decir, que tiene un crecimiento desmedido en relación a las sanciones, en relación a los delitos, pero sobre todo pues, en las penas. Entonces, tenemos dos visiones muy importantes, un derecho penal desde la perspectiva criminológica y un derecho penal del legislador, del ejecutivo, que para dar respuesta a un problema de la criminalidad, lo primero que hace es criminalizar ciertas conductas. Hay un problema también grave sobre la función actual del derecho penal y cómo se enfrentan el derecho penal, la criminología, a esas nuevas formas de criminalidad. Por ejemplo, el pozolero, aquellas personas que desaparecen por medio de estar sometidos en un ácido por una persona que ya les han denominado en algunos estados pozolero y que lo han querido legislar. Es decir, que ocurre una criminalidad emergente, una conducta emergente, y que lo que se quiere hacer es criminalizarla o ponerle un nombre, un tipo penal. Lo que genera, obviamente, lo que decía, una hipertrofia legislativa, es decir, una deformación del Código Penal por medio de tanta legislación. Y sobre todo, cuando se hacen las reformas, hay una ausencia de técnica legislativa y sobre todo de política criminal, porque la política criminal, pues, acuñada por Franz Bondlis, pues es el arte de hacer las leyes, no es aquellos mecanismos represivos que se encuentran en el Código Penal, que se legisla hoy en día como un derecho penal de sangre y de lágrimas, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a tener pues dos visiones, un derecho penal sustentado en principios, por ejemplo, en un principio
en principios, el derecho penal con una intuición criminológica, pues ve al derecho penal como la última razón que tiene el Estado para poder mantener el control social, mientras que el derecho penal del Ejecutivo, del Legislativo, pues ve al derecho penal como la primera razón que tiene el Estado para intervenir. Y no podemos abusar del derecho penal porque el derecho penal actúa de manera agresiva, es decir, restringe ciertos derechos, como es la libertad, con la finalidad de mantener ese equilibrio social que se le ha dotado desde hace mucho tiempo el derecho penal. El derecho penal con base criminológica lo que busca es la prevención, mientras que el derecho penal de corte fascistoide, de corte intolerante, lo que busca es la represión. El derecho penal con base criminológica también busca la humanización del derecho penal. El derecho penal como mecanismo de paz, como instrumento de paz, un derecho penal más humano. No se tiene por qué utilizar de una manera pues tan represiva. Sin embargo, el derecho penal del legislador, del ejecutivo, hoy en día, pues, lo que hace es hipertrofiar el sistema legislativo. Y otra de las ideas que se tiene a partir de una corte de derecho penal democrático inspirado en la criminología, en la política criminal, pues es sobre la unificación de la codificación penal, mientras que el derecho penal del Ejecutivo, del Legislativo, pues busca lo que se llama el populismo penal, ¿sí? Entonces, con el tema de la unificación penal, el doctor Vidaurri, por cierto, tiene ahí bibliografía muy interesante sobre este tema. Se han aportado algunas obras que justifican la unificación penal en México, porque como les digo, por ejemplo, la vida no vale nada, es un dicho, pero también, si lo vemos desde la perspectiva del Código Penal, en algunos estados los homicidios calificados llegan hasta 40 años. En otros estados como Jalisco llegan hasta los 70 años. En Chihuahua, que establece la pena indeterminada, que obviamente pues ahí vulnera ese principio de mínima intervención, pero sobre todo el principio de última razón que tiene el Estado. Entonces, si ustedes se fijan en el discurso del político, del legislador, de nuestros representantes sociales, nos vamos a dar cuenta que el derecho penal lo tienen como castigo. Se castigará, ¿no? La misma Constitución, en el artículo 20, ahorita me voy a acordar qué artículo es, el que establece los castigos, pero el artículo 71, por ejemplo, establecía en el pasado, artículo 71, fracción 21, establecía que se castigará, ¿no? Entonces, la idea del derecho penal como castigo es una posición ya superada, que el derecho penal, pues no es un sistema de castigo, sino un sistema de prevención. No todo es, no solamente es aquí en México el tener un instrumento meramente represivo llamado Código Penal, ¿sí? En España se acaba de aprobar hace unos años la pena indeterminada o pena revisable. En Brasil también se han aprobado medidas extremas en la ley de delitos hediondos, que es una ley especial en relación a los delitos de terrorismo, delitos sexuales contra menores, de secuestro, que se encuentran contenidos en una ley. Y que curiosamente hay un proyecto de unificación del Código Penal que se encuentra en análisis por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que ahí sí vienen 3 libros, libro primero, libro segundo, y el libro tercero tiene que ver con los crímenes. Por primera vez en la historia de México se conceptualiza lo que es un crimen,
y el crimen tiene relación a este tipo de delitos que yo les decía, que se encuentran contenidos ya, por ejemplo, la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro, la Ley General contra la Delincuencia Organizada, y otras leyes especiales. Es decir, el Código Penal que va a unificar esos 32 códigos penales de los estados va a contener un tercer libro y obviamente pues va a estar ahí contenida lo que se conoce como crimen. También es preocupante que algunos estados, algunos códigos penales de los estados no se establezca el concepto de delito. Guanajuato, por ejemplo, Nuevo León, por ejemplo, Tamaulipas, por ejemplo, no tienen un concepto de delito. Y el proyecto de unificación penal que tiene el INACIPE también no tiene concepto de delito. Yo puedo presumir a todos los que nos están viendo que el concepto más idóneo, el concepto más democrático, más incluyente, porque viene el principio de legalidad, el principio de tipicidad, es precisamente el concepto de delito del Código Penal de Jalisco, que es lo que se puede salvar de este Código Penal multireformado y que yo no sé qué va a acabar, si vamos a la mitad de la legislatura y un solo diputado ha promovido, ha reformado el 10% del Código Penal, pues no sé hasta dónde vamos a llegar. Hay un dicho de von Bismarck que decía que las leyes son como las salchichas, es mejor no saber cómo están hechas. Y obviamente hace referencia a la cantidad de leyes y a la calidad de las mismas, es decir, sin una política criminal coherente en relación a la protección de bienes jurídicos, en relación a una clara aspiración, inspiración de la criminología como ciencia de la generosidad. Es decir, tenemos un sistema penal mexicano verdaderamente muy radical en el sentido de las penas que ni se llegarán a cumplir, y que contravienen todos los tratados internacionales en relación a las penas. Tenemos, por ejemplo, en Colombia también hay un endurecimiento de las penas. Esto es mundial. Argentina también. Ahora con el coronavirus, muchos delitos se fueron a la baja. Aumentaron los delitos, es decir, la criminalidad cibernética, los robos cibernéticos aumentó, por ejemplo, la violencia familiar, la violencia de género también aumentó en estos tiempos de pandemia y obviamente el legislador lo que se le ocurre es aumentar las penas. Aquí en Jalisco, por ejemplo, se reformó el Código Penal en el artículo 202 y 207 con la finalidad de criminalizar a aquellas personas que molesten a personal médico, a quienes arroje cloro, a quien nos moleste. Y luego, pues el Ejecutivo, pues presume que se han impuesto o vinculado proceso a varias personas y ese no es el mecanismo justificable que tiene el Estado para la prevención. Mientras en otros países les aplauden a los médicos, pues aquí lo estamos lacerando con objetos o molestándolos. Pero no es la vía, el Código Penal, para poder eliminar, sino concientizar a la gente de lo importante que son personal médico que se encuentra trabajando y previniendo esta pandemia, ¿no? Es el artículo 28 constitucional que establece que la ley castigará, 28 constitucional, me gustaría que lo revisaran, la misma Constitución establece, la ley castigará severamente, y también aquel artículo 73, que les decía, no era el 71, sino el 73, fracción primera, que establecía que los delitos y las faltas contra la Federación la deberá de fijar el Congreso de la Unión, y fijar los castigos. Entonces estamos hablando de un derecho penal meramente retribucionista, que lo que busca solamente es la venganza más que la justicia. Eso es
el error que tenemos. Entonces, tenemos, por ejemplo, que tenemos un aumento cualitativo y un aumento cuantitativo de la criminalidad, cada vez más cruel, cada vez inmotivada, sangrienta, violenta, desprejuiciada, y somos testigos de lo que está pasando. Fíjense bien, el homicidio calificado en México subió un 30% en relación de que empezó la pandemia, en relación al mes de febrero. Marzo, abril ha aumentado el 30% y en Jalisco aumentó el 10% los homicidios calificados. ¿Esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con una idea del desplazamiento de la criminalidad para poder apoderarse de los territorios estratégicos que le permitan a estas organizaciones criminales poder mantener el control de esas zonas, ¿verdad? Entonces, México es el que ha ponderado este tipo de delitos por encima, fíjense bien, por encima de Centroamérica. En Centroamérica ocurren 110, 120 homicidios diarios y han disminuido a 3 homicidios diarios desde el 15 de marzo a la fecha. Si quieren revisar las cifras, se van a dar cuenta que estos países con graves problemas de criminalidad han disminuido los delitos de sangre, los delitos dolosos, homicidios dolosos. Sin embargo, en México no solo se mantuvo, sino aumentó el porcentaje, lo que habla claramente de que las organizaciones criminales pues no tienen valores, ¿no? Hasta los delincuentes, ¿no? Decía Beccaria también, los delitos de vileza, ¿no? Y entonces, pues no hay códigos, no se respetan en las organizaciones criminales. Entonces tenemos una función del derecho penal que se trata de una prevención especial y una prevención general para proteger bienes jurídicos. Pero esos bienes jurídicos, ese derecho penal debe estar constituido, ese derecho penal materializado al Código Penal tiene que estar edificado en principios importantes. Yo les decía, por ejemplo, el principio de legalidad, no en un crimen sin el eje, tiene que estar bien establecido. El Código Penal de Jalisco en el 2014 incluyó los principios penales y uno de ellos, el más importante, la columna vertebral, es el principio de legalidad. Pero luego tenemos otros principios de utilización del derecho penal, como yo les decía, que es el principio de ultima ratio. El derecho penal como la última razón que tiene el Estado para poder mantener el equilibrio social por medio de la amenaza penal, acompañado de otro principio que es el principio de intervención mínima, ¿no? Que es decir, se interviene lo menos posible con los mejores resultados. Contundente la intervención del derecho penal con la finalidad de mantener pues ese anhelado control social. Y ante estas nuevas formas de criminalidad que han suscitado en los últimos años, la respuesta político-criminal ha sido la creación de delitos, es decir, la utilización del derecho penal. Por ejemplo, el narcobloqueo se encuentra, es un título que le ha puesto la mass media a ciertas conductas y que han sido adoptados por el Código Penal. En el artículo 177 del Código Penal del Estado de Nuevo León, que fueron muy asolados por este tipo de criminalidad, pues se tuvo que crear un tipo penal, ¿no? Artículo 177 bis. Y luego tenemos otra figura que tiene que ver con la delincuencia organizada de baja intensidad, que se conoce como halconeo, los halcones, ¿no? Y se encuentra también legislada, esta figura se encuentra legislada en Nuevo León, en Chihuahua, en Nayarit, en Tamaulipas, en Jalisco y en Tabasco, que van de penas de los 2 a los 15 años para aquellas personas que acechen, vigilen o realicen actos tendientes a obtener información de operativos, de gente importante en el gobierno con la finalidad
de bien secuestrarla, bien ejecutarla, ¿verdad? Tenemos otra figura muy importante que no se ha revisado y que no está en los códigos penales, solamente en 10, una decena de códigos penales en relación a la violencia contra los animales. Curiosamente, Nuevo León, el Estado de México, Veracruz y Nayarit son de los estados que han tenido un protagonismo para la protección de los animales a través de la tipificación del Código Penal. Pero luego vemos que algunos códigos penales establecen que sí se puede sancionar a aquella persona si tiene, por ejemplo, relaciones sexuales, pero solamente si el animal sufre. Y eso obviamente pues es muy difícil de poder concretar y es muy difícil porque se tendría que establecer un peritaje especializado en esta materia y los recursos no nos alcanzan. Es decir, en ocasiones se legisla con la pretensión de proteger, en este caso, a los animales domésticos, pero al final la política criminal o cómo queda plasmado en el Código Penal no es la más adecuada. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que hay un derecho penal de autor que se criminaliza al sujeto activo no por lo que hace, sino por lo que es. Y pues eso lo vemos en algunos códigos penales. Tenemos un grave problema. La pena privativa de libertad nació como un gran invento social con Beccaria. Nace la pena privativa de libertad, pero ahora tenemos un hacinamiento generalizado en todo el país, en las cárceles de todo el país. Por ejemplo, son 220,000 presos lo que tenemos en México, pero de esos 220,000, el 60% podría salir por fianza, pero pues no les alcanza. Y aquí podemos afirmar lo que se conoce, como lo decía nuestro amigo Luis Flavio Gómez, que el derecho penal es como la serpiente, solamente pica a los descalzos, haciendo referencia a los pobres. Si vemos esa relación que hay en las prisiones, nos vamos a dar cuenta que está llena de pobres. Entonces, es decir, mientras más se tiene poder económico, ¿sí?, pues estás más alejado del poder punitivo. Es decir, los ricos son los que están fuera y que cometen ciertos delitos. Y luego tenemos un grave problema también que se avecina, que está a la vuelta de la esquina en relación a la población mundial. Actualmente el 50% de la población mundial vive en las grandes ciudades. En el 2050 será el 70% de quienes vivirán en esas grandes ciudades. Entonces, tenemos que esa población que va a estar en las ciudades, pues va a generar problemas de relaciones y obviamente va a ocasionar ciertos delitos que no se encuentran contenidos ya en el Código Penal. Se ha legislado mucho en favor a la mujer, se ha reformado muchísimo, pero con la finalidad de establecerla como una víctima potencial por el hecho de ser mujer, Entonces, creo que se ha puesto ese aspecto vulnerable que no es democrático en relación al aumento de penas. Por ejemplo, aquí en Jalisco se ha aumentado las penas por el feminicidio hasta 70 años, pero curiosamente también han aumentado los feminicidios, es decir, que ha sido estéril precisamente esa reforma penal. Bueno, tenemos nuevas formas de criminalidad también que no están legisladas, por ejemplo, los actos persecutorios, que me parece que
también sería necesario analizar esta figura que ya se encuentra legislada en otros países, en Europa y en Estados Unidos, llamado el stalking, ¿no? Que son los actos patológicos, los actos persecutorios, pero que curiosamente quien los está cometiendo hoy en día precisamente es la mujer. Le quita un protagonismo al hombre en relación al sujeto activo. De esta manera, pues ya casi estamos llegando al final. Tenemos, por ejemplo, muchísimas curiosidades en los códigos penales. Por ejemplo, se sanciona en México, se sanciona hasta con 10 años de cárcel a una persona si le sacas un ojo. Pero si la toqueteas a esa persona en el metro o en la calle, esa pena pues es mucho más severa, ¿no? Lo dice el artículo 177 del Código Penal del Estado de México. Es decir, mucha de la legislación que tenemos para poder contener la criminalidad, pues en ocasiones pues ni se aplica, ni se puede aplicar, por ejemplo, en los delitos de alto impacto, en los cuales pues no cumplen el fin de la pena, la función de la pena, pero sobre todo en muchas ocasiones en la violencia familiar lo que quieren las mujeres es que no las golpeen y le dicen al juez, lo que le quieren decir al juez es que los agresores pues las amen, ¿no? Y obviamente pues eso tiene que ver con una contradicción natural sobre todo este tema. Entonces vemos cómo se ha legislado o se legisla sin una política criminal coherente, con la falta de la criminología, con la finalidad de tener una legislación democrática que busque verdaderamente que se pueda utilizar la pena con la finalidad de ser contundente, de ser muy ejecutiva, pero sobre todo que pueda tranquilizar a la sociedad. Desgraciadamente, el legislador lo que quiere es llamar la atención, crear una visión hacia la sociedad de que ellos están preocupados, de que están con ellos, pero al final de cuentas lo que están haciendo ellos es un populismo penal, ¿sí? Hay un tipo de criminalidad emergente y lo que hacen es ponerle nombre, ponerle una pena y obviamente elevar las penas. Y bueno, yo creo que estamos llegando al fin de la conferencia, de la plática, muy amena que vamos a tener ahorita, y me gustaría contestar algunas preguntas, sobre todo, y que bueno, que esta formación del criminólogo pues sea considerada en el sistema penitenciario, sobre todo en el poder legislativo para la creación de leyes, desde el punto de vista político-criminal, y sobre todo aportar conocimientos para no utilizar el derecho penal como lo hacía anteriormente, ¿no? De sangre y de lágrimas. De sangre y de lágrimas. Puesto que se utiliza como una herramienta no de prevención, sino de mera represión. Entonces estoy a su disposición para cualquier pregunta, duda, aclaración, comentario, algo que pueda servir. Yo la verdad es que quisiera aportar esto con la finalidad de que se considere estas dos disciplinas y tener un sistema legislativo pues más acorde a las necesidades sociales, en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, yo estoy aquí, yo no sé si hay preguntas o qué es lo que tengo que hacer. Es la primera vez que doy una conferencia en línea, en vivo, y sí me gustaría saber si hay alguna duda o aclaración. Yo lo voy a dejar aquí, voy a ver qué es solamente hay algunas intervenciones,
saludos a todos, pero no sé si se quieren preguntar algo. Jóvenes ilustres de mi universidad y de otras partes de México. Jorge Martínez, Montserrat. Bueno, me preguntan que para mí, ¿qué es la criminología? Bueno, la criminología es una ciencia interdisciplinaria que se ocupa del delito, del delincuente, de la víctima y del control social. Pero la criminología es una ciencia no jurídica, pero que aporta muchísimo al derecho penal, al enriquecimiento de la norma penal, es decir, desde el punto de vista de la acción, desde el punto de vista del sujeto activo que se tiene que analizar, pero también de la víctima. Tenemos un proceso de victimización primaria, secundaria y terciaria. La victimización primaria es cuando tiene los efectos primarios del delito, pero luego la victimización secundaria, que es aquella que genera las instituciones públicas cuando acuden a las instancias formales. Entonces, la criminología, como ciencia no jurídica, también interesa el delito, el delincuente y la víctima. De ahí, pues, la fortaleza que puede tener el derecho penal para la prevención del delito. La criminología no se puede considerar parte del derecho penal, más bien es una ciencia complementaria. Luis Jiménez de Azúa estableció una enciclopedia de las ciencias penales donde señala a las ciencias jurídico-represivas y las ciencias de la pesquisa, pero que está en un parámetro, en una cuadro sinóptico, en un cuadro de referencia, de conceptualización, pero que van de la mano esas disciplinas, ¿sí? Pero esas se encuentran en la enciclopedia de las ciencias penales, como ciencias jurídicas y ciencias no jurídicas. Bueno, me preguntan sobre la criminología, si es un hecho individual o un problema social. La criminalidad es un problema social y comunitario, pero hay criminales solitarios, por ejemplo, los asesinos seriales, por ejemplo, los homicidas solitarios que cometen hechos de manera personal. Y hay otros delitos, por ejemplo, delitos de cuello blanco, el secuestro, delincuencia organizada, terrorismo. Esos son delitos que se relacionan con otras personas y que tienen como fin, pues, un modus operandi para tener un modus vivendi. ¿Qué principios considera que ha dejado al lado el derecho penal? Por ejemplo, el principio de ofensividad es un principio meramente italiano, pero que este principio de ofensividad, que viene en muchos códigos penales, creo que en el de Aguascalientes está ahí establecido, que solamente se va a considerar delito aquello que vulnere un bien jurídico o que lo ponga en riesgo. Eso tiene que ver con el principio de ofensividad. Si no hay una ofensa a ese bien jurídico, no se puede establecer un delito. Y eso tiene que establecerse, señalarse en los códigos penales como un principio imprescindible en materia penal. ¿Se ha creado algún plan para la prevención de delitos penales durante una contingencia? Pues no, lo que pasa es que no se ha generado una política criminal para la prevención de delitos, por ejemplo, cibernéticos, delitos de violencia familiar, delitos de género, que son los que han aumentado. Ahí debería de aplicarse una política criminal vertical en los tres órganos de gobierno, municipal, estatal y federal, con la finalidad de garantizar la seguridad, garantizar la armonía social
Por ejemplo, los delitos de robo a casa habitación han disminuido porque la gente está en su casa. Los delitos en cajeros también han disminuido, los asaltos también han disminuido. Lo que ha aumentado, como decía, son los homicidios calificados y sobre todo estos delitos familiares. ¿Qué tipos de problemas surgen en relación del derecho penal con la criminología? Siempre han estado relacionadas estas dos disciplinas. El derecho penal como instrumento de control social formal, pues nace en 1822, que hace un siglo antes que la criminología. Entonces, antes se sancionaba, por ejemplo, se establecía el edicto de Valerio, que señalaba que si había duda entre dos delincuentes, condena al más feo. Cuando nace la criminología, lo que se hace es analizar el criminal con la finalidad de establecer un tipo penal, una pena, pero sobre todo con medidas preventivas. No solamente la prisión como una sanción que lo que va a buscar es terminar con la vida de la persona, sino un tratamiento del por qué delinquió, del preguntarnos cuál fue el modus operandi, cuál fue la motivación o la justificación que permitió que esa persona cometiera un hecho. Entonces la criminología y el derecho penal han tenido una relación muy tormentosa, pero que ahora en nuestros días tiene que tener una armonía para lograr un derecho penal democrático inspirado en una idea de libertad, una idea democrática, pero sobre todo que con un gran contenido de la criminología. ¿Qué métodos o herramientas proporciona la criminología en relación al derecho penal? Bueno, pues hay muchas herramientas que permiten que el derecho penal pueda enriquecerse. Por ejemplo, en la configuración de los bienes jurídicos. Los delitos contra los animales domésticos es una prueba fehaciente de la necesidad de la criminología. ¿Por qué? Porque el animal hoy en día es muy importante para las relaciones humanas y la protección del animal doméstico sería muy importante para alcanzar esa armonía desde el punto de vista antropocéntrico, es decir, que cualquier persona puede velar por los intereses de ese animal. Y obviamente todo este razonamiento sociológico, pues lo aporta la criminología. Es decir, la criminología aporta muchísimo conocimiento para enriquecer la norma penal. Y no la norma penal como una primera razón o prima ratio, sino el derecho penal como la última razón que tiene el Estado. Porque puede ser preventivo, obviamente, con la amenaza penal. ¿Qué opina usted de la criminología? ¿Cree que aún falta muchos para sacarle provecho? Pues si lo vemos, los periódicos de todo el país y del mundo entero, pues la criminalidad, las nuevas formas de criminalidad van surgiendo. Entonces, la criminología, que hace un estudio interdisciplinario del crimen, de las conductas antisociales, pues es muy importante que esté presente en muchos órganos de gobierno, por ejemplo, en los municipios, por ejemplo, en la reforma penal, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y sobre todo en prisiones. La Universidad Autónoma de Nuevo León creó una especialidad en criminología empresarial porque los empresarios le exigieron a esta universidad que formara criminólogos en el ámbito empresarial. Entonces, por lo poliédrico de su formación, la interdisciplinaridad que prima su formación, pues es muy importante para aportar conocimientos y sobre todo lograr los objetivos de la prevención en las empresas. Bueno, las aportaciones de la criminología del derecho penal, por ejemplo, Jiménez de Azúa, un gran jurista, él ha establecido muchísimas aportaciones. Él decía que la criminología se tragaría al derecho penal. La criminología se tragaría al derecho penal porque el derecho penal no había dado resultados. No había dado resultados
y por lo tanto, porque solamente se reprimía los delitos desde un punto de vista penal. Entonces, la criminología pues iba a desplazar el derecho penal con sus aportaciones. No pudo ser así, el derecho penal prevalece, pero prevalece de una manera, yo creo que no muy acorde a las necesidades sociales como lo pide la sociedad. ¿Cómo podemos adaptar el derecho penal actual para que sea una herramienta de represión se use para crear la paz? Si nosotros ponderamos al derecho penal con esos diques, esos principios, principio de humanidad, principio de proporcionalidad, principio de mínima intervención, principio de última ratio, seguramente tendremos un derecho penal más acorde a las necesidades sociales. No podemos utilizar el derecho penal como primera razón. No se puede utilizar el derecho penal como un instrumento coercitivo meramente. Tiene que venir otras legislaciones que nos permitan, otras ramas del derecho que nos permitan, ¿sí?, poder deflacionar el sistema penal. Como decía yo, todas las cárceles están hacinadas, hay 220,000 presos más o menos, somos de los 5 países del mundo que tiene más presos en el mundo, y obviamente, pues eso es una muestra que el derecho penal no es un instrumento eficaz para mantener la cordialidad. De acuerdo al objeto de la criminología, ¿qué se requiere para prevenir el delito? El objeto de la criminología obviamente es el delito, que nos da el concepto del derecho penal, el delito, el delincuente, la figura que comete los hechos, la víctima y el control social del comportamiento desviado. Entonces, la prevención del delito pues, tiene que ir de la mano de esas políticas públicas coherentes en una sociedad moderna, en lo cual pues, tiene que ver, como es un problema social y comunitario, la criminalidad, pues de esa manera se tiene que atacar desde el punto de vista de social, ¿no? ¿Cree que es bueno que cada estado tenga su propio código penal? Pues yo ya lo decía, que yo he participado en algunas obras relacionadas a la unificación del código penal, porque la diversificación o codificación estatal, pues no es la más acorde. Las leyes se complican cuando se multiplican. Entonces, no es la misma penalidad del feminicidio en algunos estados, como lo vimos, solamente se ha legislado en una decena de estados en relación a los crímenes contra los animales, y obviamente, pues, dejan fuera muchos bienes jurídicos preponderantes, muy importantes, porque no hay una unificación penal, y eso obviamente, pues, perjudica a la sociedad, ¿no? ¿Qué opinas sobre la necesidad del estudio de la cibercriminología? Pues hoy en día, fíjense bien, pues son los delitos que han ido a la alza con estrategias inteligentes, pues son los cibercrímenes. Entonces tendríamos que incursionar en el análisis de esas conductas y cómo se pueden reprimir desde un punto de vista preventivo. ¿Considera que la violencia contra los animales debe ser castigada de la misma manera que la violencia a un humano? Pues depende. En algunos países, por ejemplo, le han dado estatus de persona a los animales. Los animales, pues, tienen un significado para los humanos muy importante para alcanzar, pues, esa armonía social. Entonces, yo creo que sí debe de haber una proporción de la pena a aquellas personas que cometen delitos en contra de los animales. Pero obviamente el protagonismo hoy en día pues es la persona, ¿no? La protección de la persona. Pero el animal sí se debe de proteger
obviamente, desde el punto de vista penal. El derecho penal debería de modificarse para que incluya toda la población sin tener la excepción de las personas ricas, como mencionar. Bueno, lo que pasa es que el derecho penal es para todos, pero yo decía que mientras más se tiene o más cercano está la persona desde el punto de vista económico, más lejana está del poder punitivo. Es decir, la administración de justicia tiene que administrarse para todos, alfa y omega. Entonces, se tiene que aplicar a ricos, pobres, como yo lo decía, en un sentido democrático. No se puede sancionar al más pobre y dejar libre al más rico, ¿no? Desgraciadamente, en muchos países como México también sucede ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas que se tienen que tomar para que una norma de verdad cumpla con su función? Miren, por ejemplo, aquí en Jalisco, hace algunos meses, le dieron unos reglazos, unos varazos a un delincuente, una persona que cometió un hecho, eran policías, lo laceraron en sus partes nobles, estaban cometiendo un delito de tortura, pero los superiores no lo sancionaron, solamente fueron sancionados administrativamente. Esas personas que cometen la tortura y siendo policías, obviamente, pues tienen que tener una sanción jurídica penal, porque se violó la Constitución, se violó el Código Penal y todos los tratados internacionales. ¿Qué se tiene que hacer? Como decía Becaria, que la legislación sea eficiente. Entonces, como hay un desconocimiento de la norma, pues hay una cifra negra en este tipo de conductas. Si no conoces la norma y eres policía, pues imagínense en qué manos está nuestra justicia, ¿verdad? ¿Por qué es importante que se complemente con una materia con la otra? ¿Por qué la necesidad de que sugiere una para complementar la otra? No, lo que pasa es que el derecho penal y la criminología son ciencias complementarias, porque el derecho penal le otorga a la criminología, le otorga el concepto de delito, y a partir de ahí, desde el punto de vista interdisciplinario, la criminología va a analizar ese comportamiento y a lo mejor podrá advertir que ese comportamiento no es acorde para que se encuentre en el Código Penal. De esa manera, como es un estudio no jurídico de un comportamiento, de esa manera, pues esa es su aportación. ¿Qué importancia tiene la criminología y el derecho penal y en otras disciplinas jurídicas? Bueno, la criminología, por ejemplo, también analiza a la víctima y está la legislación, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, donde establece a la mujer como una persona vulnerable y obviamente como objeto de estudio la criminología tiene a la víctima. Entonces, la víctima que ha sido muy olvidada y que después de los años 40 fue cuando tuvo el protagonismo y que algunos años recientes a la fecha, pues se ha legislado en la protección de pues este tema de la víctima y que se ha considerado en los conceptos. Si ustedes ven o analizan la literatura criminológica, los primeros conceptos de criminología no se encontraba a la víctima como objeto de estudio. Fue hasta los años 80 que se incorpora a la víctima como objeto de estudio. ¿Cree que la criminología se pueda considerar como parte del derecho penal o se firma con bases distintas? No, lo hemos dicho, la criminología es una ciencia independiente como el derecho penal, pero que coinciden, como dice Jiménez de Azúa, en la Enciclopedia de las Ciencias Penales, en el delito. Bueno, hasta aquí son algunas preguntas. A ver si hay preguntas en el chat. Excelente. No me gustó. Muy bien. Saludos. Autónoma del Estado de México.
A ver, vamos a más preguntas, jóvenes. ¿Se crea algún plan para la prevención de delitos durante la contingencia? Pues yo no he sabido nada, ¿eh? Se tendría que fortalecer las áreas de la policía cibernética por los delitos que están creciendo en esta pandemia, que tienen que ver con el robo de datos personales, con el robo de datos relacionados a datos bancarios, con la finalidad de secuestrar. También hay otra modalidad de robo ahora que tiene que ver con la apropiación de información en las computadoras y que luego se pide su secuestro de información que tiene que ver con delitos informáticos. Ejemplos como, a ver, ¿cómo afectan de forma negativa los cuerpos de seguridad al cumplimiento de leyes? ¿Cómo afectan? Miren, por ejemplo, hay un código de conducta para funcionarios de hacer cumplir la ley. Ese código de conducta se tiene que aplicar, se tiene que conocer, porque con la reforma del artículo 1 constitucional que establece que se tomarán en cuenta los tratados internacionales, el policía debe de saber aplicar ese código de conducta. Entonces, si no lo conocen, pues lo que están haciendo es violentar una norma internacional, ¿verdad? Bueno, pues son todas hasta ahora las preguntas que me han formulado, que son varias. Yo agradezco mucho todas las preguntas. Ya no tenemos más. Son las 8:11. Son las 8:11 y pues seguimos aquí. Felicitaciones. Y pues nada más, no hay más. Información bastante objetiva. Inclusive, pues son algunas. Bueno, jóvenes, quiero agradecer a la universidad, de nueva cuenta, a la Universidad de Colima, a mi amigo el director, doctor Enoch, a todos ustedes por haber acompañado esta transmisión en directo, que para mí fue la primera vez. Espero que haya quedado claro esta interacción entre el derecho penal y la criminología. Yo les dejaré mi correo electrónico por ahí y si no, bueno, lo pueden buscar en las redes sociales. Agradezco muchísimo su atención y ya nos veremos en otra etapa. Saludos a todos.